tenemos el día de... Ay, sí, no. ¿Cuál fue su primer libro? Y ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que amaban la lectura? O sea, ¿Por que dicen, a mí gusto me o por encanta leer. Ajá, el ¿fue primer por libro gusto o fue por imposición? Porque su familia les decía, una hora para leer. A ver, según yo, el primer libro según yo siempre en es mi por... memoria, No, según yo, el primer libro siempre es por imposición. ¿crees que sea por imposición? Según Pero no yo. tu primer libro favorito. Ajá, no, Bueno, o sea, yo hablo de tu primer libro favorito, el que digas, bueno, no pero sé, ibas ¿qué en tal un lugar, si por imposición te pusieron el que se convirtió en tu libro favorito? podría No, ser. ya te condicionaron ahí. De esquina. Hay tabla, te decían, hay tabla, amigo. No recuerdo cuál haya sido mi primer libro por imposición. Asumo que ha de haber sido uno de la escuela, así, X, no sé cuál sea. Pero creo que el primer libro que me gustó fue hasta la preparatoria. Y fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ya muy pro, y va a contrastar mucho, Robert, y ya hasta me hiciste sentir mal, porque mi primer libro favorito fue, bueno, nació este gusto por mi clase de literatura en la primaria, se llama Cuentos de horror para niños. Mi profesora lo escribió, se llamaba Hilda de Lima, y era un compilado de cuentos de horror, como lo menciona el título, pero tenían algunos capítulos muy padres que para mí me marcaron mucho y me ayudaban a imaginar, porque además tenían imágenes, y uno particularmente sobre abducciones alienígenas. Entonces ese fue mi primer libro favorito, y pues no fue uno tan pomposo como el tuyo, Robert. Es que ese fue mi primer libro favorito. Pero el primer libro que leí porque dije quiero leer algo, por ejemplo, en mi caso fue Cañitas. Cierto. En mi caso. Eduardo. No, fíjense que sí, seguramente mi primer libro también fue por imposición y seguramente fue algunos de estos libros de texto gratuito de la primaria. Pero yo recuerdo un momento que marcó mucho para mí este hábito de la lectura y el gusto por la lectura fue la preparatoria. Tuve un profesor, Adán Cruz Bencomo, para todos aquellos que estuvieron en la Prepa 9, en la gloriosa Prepa 9, el profesor Adán Cruz Bencomo. Vamos a mutear a Eduardo. Nos daba la materia de lengua española. Y este profesor, recuerdo que nos hizo leer en ese momento Calderón de la Barca, La vida es un sueño, de Calderón de la Barca. Una obra que, híjole, creo que ahora que lo pienso, pues no es como tan sencilla, ¿no? Entonces, me acuerdo que él nos puso a leer Calderón de la Barca, nos puso a analizarlo, a medir casi las líneas, interpretarlo, a leerlo en voz alta enfrente de todos y después comentar, o sea, una cosa ahí loquísima, que en su momento yo lo veía como algo pesado, pero eso marcó mi vida, mi hábito de la lectura. Creo que ya después, algo que tengo muy marcado, el primer libro, creo que traté de conseguir así a toda costa y que me costó muchísimo conseguir, he de decir, es El guardián entre el centeno de Joe Salinger. Entonces, les juro que iba a las librerías del centro y preguntaba cuándo va a llegar y me decían, no, es que está agotado, ya no hay ediciones. Me iba a las librerías de viejo y también, o sea, y les juro que me tardé como 3 meses en conseguirlo hasta que llegué ahí al Paseo de Donceles, creo que se llama, a Donceles, y ya por fin lo encontré y cuando lo tuve fue así como, ay, ya tengo lo que quería y lo disfruté muchísimo, además, por todo lo que me llevó a encontrarlo y todas las ganas que ya tenía también de leerlo. Entonces creo que son esos 2 momentos que yo tengo así muy presentes. Alfonso, apantállanos con tu historia. No, ¿cuál historia? No, bueno, no sé si cuente, pero igual como ahorita que mencionaban como todos estos medios de aproximación, a lo mejor aquí los que sean fans de lo que ahora se llama lo geek, ¿no? En los 90s había una editorial, bueno, a
finales de los 80s, principios de los 90s, había una editorial de cómics en México que se llamaba Editorial Beat, la distribuía DIMSA, y eran cómics muy, muy, muy baratos. Los cómics del Hombre Araña te costaban 7 pesos y luego los subieron a 10. Ahorita un cómic te cuesta mínimo 50 pesos, ¿no? Pero creo que de mis primeras aproximaciones todavía ahí los tengo, fueron los cómics del Hombre Araña de Editorial Beat. Y también es muy curioso porque esa misma editorial fue la que empezó a popularizar el manga en México, ¿no? Fueron los primeros que empezaron a traer Evangelion y Saint Seiya y Karekano y cosas así, Ranma. Igual el primer cómic, bueno, el primer manga que se imprimió de Dragon Ball también surgió por Editorial Vida. Entonces yo creo que podía hacer eso. Y libro, El Principito, ¿no? Que alguna vez mi mamá me lo empezó a leer y nunca lo terminó de leer. Entonces pues ya me tocó terminarlo a mí. Y en verdad, pues creo que es de las lecturas que hasta la fecha me sigue acompañando. Y por último, Jimena. A mí me pasó algo muy chistoso. Algo que tú comentabas sobre platicar con tus abuelos. Les digo, mi aba, yo le decía a mi aba, ella siempre me platicaba mucho de las historias de su vida, ¿no? Desde su niñez, ¿no? Esta parte de cuando se iba al cerro y se escondía con sus amigas, ¿no? De su papá, ¿no? Que participó en la Revolución Mexicana al lado de Emiliano Zapata, ¿no? En esta lucha, ¿no? En donde cómo iban armando estas estrategias, pues ahí como que me empezó a enamorar, ¿no? Y mi primer libro fue El Principito, ¿no? Pero a mí me pasó algo muy chistoso. Yo me acuerdo que cuando fuimos a la librería, así me dijeron, escoge un libro. Y entonces yo vi El Principito, pero a mí siempre me gusta, no sé por qué, siempre me gusta leer la parte de atrás, o sea, como que el autor, ¿no? Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que él lo escribió en la cárcel, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que este señor escribió El Principito en la cárcel, ¿no? Entonces me empecé como que a imaginar. Entonces mi primer libro fue El Principito. Y después en la primaria me acuerdo perfectamente que hubo un concurso de escribir, ¿no? Tus experiencias, porque llegó una editorial que creo que fue Larousse. Y ese libro todavía lo tengo, que se llama Ellos También Cuentan, ¿no? En donde Larousse junto con la escuela hizo esta recopilación de nosotros, de los grupos, de todo de primero a sexto. Entonces, esta recopilación de donde tú ibas y escribías tu historia, y la publicabas, ¿no? Y entonces pasaba el mes y ibas a recoger el libro, ¿no? Y te daban como que tu reconocimiento. Y creo que eso se me hizo interesante, ¿no? Que una editorial fuera a una escuela a publicar las historias, de tus compañeros, ¿no? Entonces a mí me daba gracia porque entonces todos agarrábamos el libro y a ver qué escribió esta fulanita, ¿no? Así, a ver qué escribió mi amigo. Y creo que ese libro lo tengo guardado, muchachos. Es como que es de la biblioteca de oro. El tesoro Está personal. interesante, sí, totalmente, ¿no? Y lo vuelvo a leer y vuelvo a ver las historias de algunos compañeros que todavía tengo contacto con ellos y les digo, miren lo que ustedes escribían, ¿no? Está padre. Fíjate, Jack dice que su primer libro